respuesta a muchas de las dudas que les están surgiendo en muchos ámbitos debido a este estado de alarma y a esta crisis sanitaria. Un espacio para asesorarles de la mano del abogado Emilio Gutiérrez, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Buen mediodía, Emilio. Buenos días. Muchísimas gracias lo primero por estar con nosotros, intentar un poco responder, ¿no?, a muchas de las dudas que tienen los oyentes. Gracias a vosotros, y en lo que podamos ayudar y aclarar dudas, pues aquí estamos. Lo primero, Emilio, ¿cómo estáis viviendo vosotros en el sector esta situación? Pues la verdad es que como todos los sectores de la economía, con cierta incertidumbre inicialmente, confinados en casa. Nosotros en estos momentos el despacho lo tenemos cerrado, solamente atendemos telemáticamente, y la verdad es que pues esperemos que esto termine cuanto antes. Y bueno, pues ahora lo importante es la salud. Luego ya el resto se irá viendo cuando esto termine. Aún así, evidentemente, os llegan un gran número de preguntas y dudas de los ciudadanos, muchas demandas que tienen y cuestiones que les surgen duda, sobre todo muchas a nivel legal también, ¿no? Si te parece, vamos a ir poniendo sobre la mesa diferentes cuestiones durante estas próximas semanas que vamos a tener el espacio, pero hoy podemos empezar, si te parece, Emilio, por dar información sobre las principales medidas en materia, por ejemplo, de arrendamiento de viviendas, porque hay mucha gente que se encuentra de alquiler y cómo les está afectando esta situación también, ¿no? Pues mira, es un buen tema, porque además estaba todo, inicialmente estaba todo en un limbo jurídico de ver cómo iba a resolverse esto, pero posteriormente, bueno, pues tuvimos el decreto 11/2020 que nos ha aclarado bastantes cosas, sobre todo en cuanto a la prórroga extraordinaria en los contratos de arrendamiento de viviendas. Hay que dejar claro que solamente estamos hablando de viviendas habituales. Se han excluido, porque nos han llegado muchísimas preguntas al despacho sobre los contratos de alquileres de locales, que bueno, luego si quieres hablamos un poquito de ello. Pero en este caso solamente estamos hablando del decreto, afecta al arrendamiento de la vivienda habitual, y en este caso el arrendador tiene que aceptar la solicitud de prórroga que le está solicitando el arrendatario, siempre y cuando se encuentre en una situación que establece el propio Real Decreto. ¿Cuáles son esas medidas o esa moratoria? Pues tienen que ser aquellas personas que el propio Real Decreto dice que son personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El propio decreto te dice estas personas que están en vulnerabilidad, ¿quiénes son? Bueno, pues ahí sí que han generado muchas dudas, y fundamentalmente es que esa persona que está, digamos el inquilino, primero, esté en una situación de desempleo o en un ERTE extraordinario como consecuencia de la situación que tenemos, o que haya visto reducida su jornada por motivos de cuidado en caso de ser empresario o demás a otra persona. Y lo más importante, que el importe de la renta rentaticia más los suministros resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. ¿Cuál es un poquito el límite ahí? Porque aquí sí que hay un poco de duda, Emilio. Mira, el límite aquí lo marca un índice que se llama el IPREM, que es el indicador público de rentas de efectos múltiples mensuales. Es un poco complicado el tema, pero para que te hagas una idea, el IPREM en el 2020 está en 537,84 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dependiendo de las circunstancias personales que tenga cada familia, ese IPREM se puede ver incrementado. Por ejemplo, si hay hijos menores, si está el cónyuge, si hay personas con discapacidad y demás. Pues yo lo que aconsejo es que que se aconsejen o que consulten a algún especialista, porque la verdad es que es un poco complicado. Mejor asesorarse, calcular, ¿no? Efectivamente, porque es complicado saber exactamente si cumple o no cumple esa normativa. Es que es más, fíjate, si incluso hubiera una persona mayor de 65 años, también se le incrementa ese límite. O sea que hay muchos datos para confeccionar ese IPREM, porque luego tenemos que tener qué gastos y suministros son los básicos. Aquí, en este caso, lo que sí que recomendaría, sobre todo
la persona que esté en esta situación es que primero hable con su casero, con su arrendador, les ponga la situación, y seguro que el casero, en el momento en que vea que esta persona, por ejemplo, está en un ERTE, directamente ya se lo va a hacer, no va a esperar ni siquiera hacer los cálculos, porque eso sí que estamos viendo que hay una sensibilidad bastante grande por parte de la ciudadanía en salvar esta situación. Lo estamos viendo, sí, hay muchos casos que se están dando de esa facilidad, ¿no?, a las personas que tienen ese alquiler. En el caso, Emilio, en el que el arrendador, por ejemplo, sea un banco o una empresa dedicada a arrendar inmuebles, ahí lo tenemos mucho más fácil, porque la moratoria de la deuda es automática. Simplemente tiene que comunicárselo a la entidad y justifica la situación de vulnerabilidad, y automáticamente se lo tienen que aplicar esa moratoria. O sea, ahí no hay ningún problema. También hay una línea aprobada para, dice el Real Decreto, para avales, por ejemplo, para la cobertura de financiación a arrendatarios que están en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Los ICO. Sí, a ver, hay bastantes dudas que nos están llegando al despacho, y hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, que esos ICO que están dándose para las viviendas se están dando tanto para los inquilinos como para los empresarios. Para los inquilinos, lo que está claro es que tienen que cumplir esos requisitos que hemos visto del ERTE, la vulnerabilidad y demás. Y para los empresarios, que quizás sea lo más importante o donde puede haber un grueso mayor, que es empresas y autónomos, hay que tener en cuenta dos cosas que son importantes. Que esos avales se van a dar única y exclusivamente para pago de salarios, facturas a proveedores, alquileres de locales, gastos de suministros, necesidades circulantes o otras necesidades de liquidez. Pero cuidado con esto, que hay bancos que están utilizando estos avales para cancelar deuda y refinanciar, y eso no se permite por el decreto ni el ICO. O sea, que no se podrá financiación con cargo a la línea de avales, unificaciones o reestructuraciones de préstamos, así como cancelación o amortización anticipada de deudas que tuvieras con tu entidad bancaria. Digo porque es que esto es muy, muy importante, y hay entidades de crédito que lo están ofreciendo, aparte de, pedir los seguros y todas esas cosas que estamos viendo en los medios de comunicación. Bueno, pues esto subrayado y en negrita, que lo tengan en cuenta para esos préstamos ICO. Si te parece, Emilio, vamos a poner sobre la mesa algunas dudas que se plantean y a ver si nos puedes ir dando respuesta. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que tienen piso alquilado, tienen ese contrato de 10 meses de septiembre a junio, que es lo que dura el curso escolar. Se han suspendido las clases. Mi duda es si tienen que pagar los 3 meses que resta para terminar el contrato, o si por el contrario están exentos del pago, porque en ese caso, ¿quién pagaría la luz? Y en el caso en que se llegue a un acuerdo y se rescinda el contrato, ¿qué plazo tienen también para sacar sus pertenencias y dejar ese piso? Que todo esto se está generando ahora mismo. Son muchas dudas, vamos a intentar aclararlas. A ver, el contrato, rescindirlo, se puede rescindir en cualquier momento, ¿vale? Únicamente habrá que ver si cabe o no cabe indemnización en el contrato. En cuanto a los suministros, está claro que se tendrán que pagar a la par que el contrato, porque evidentemente van con esos. Independientemente de esto, lo ideal es llegar a un acuerdo. Y respecto al plazo de sacar las pertenencias, hay que tener en cuenta una cuestión que es importante. Estamos en un estado de alarma. Esto va cambiando día a día. O sea, lo que hablamos hoy, mañana a lo mejor no vale. Sí. Hay que tenerlo muy presente. Me consta que hay comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha y Extremadura, que, por ejemplo, y el propio decreto lo autoriza, han establecido lo que se llama la mudanza necesaria. Es decir, se puede, con una justificación del arrendador, o de la residencia universitaria donde esté ese estudiante y demás, se puede autorizar, porque de hecho ha habido convenios entre, por ejemplo, me consta, la Universidad de Castilla-La Mancha y la subdelegación del Gobierno se han puesto de acuerdo para que estudiantes puedan ir a recoger pues los libros, material, para poder hacer sus exámenes. Y se puede hacer, pero tiene que tener una autorización
expresa para por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, pues creo que queda bastante clara la duda. También hay muchísima gente que se encuentra en alquiler y que su contrato, por ejemplo, Emilio, vence a 1 de junio. Estamos en esta situación de alarma, no sabemos cuánto va a durar. ¿Tendríamos que irnos en esa fecha que tenemos el contrato? O quizás la situación se normalice, por ejemplo, en junio. La gente quiere saber un poco qué derechos tiene si no sucediera así. Y bueno, también hay que dejar claro que el arrendador, en este caso, no tiene consideración de gran propietario, ¿no? Que es importante también ese matiz. Sí, o sea que estamos hablando de una persona que tiene un alquiler normal con otra persona que tiene un alquiler que no es un banco. Mira, en este caso tendríamos 2 escenarios. Uno, si el día 1 de junio no tenemos el estado de alarma, evidentemente lo que está suspendido son los plazos, pero a nivel administrativo y laborales. Por lo tanto, lo mejor es negociar con el propietario de la vivienda para así plantear llegar a un acuerdo sobre el pago de las rentas y demás. Pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, si nos encontramos que el 1 de junio seguimos en el estado de alarma? Pues en ese caso, el propio Real Decreto nos dice que se prorrogará durante 6 meses el contrato de alquiler. Con lo cual estaríamos dentro de la prórroga extraordinaria. Prácticamente, si cogemos el Consejo de Ministros próximo, posiblemente ya lo tengamos, porque el propio Real Decreto anterior decía que se aplicaba una prórroga extraordinaria por un máximo de 6 meses a los contratos que concluyan entre el 2 de abril y los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma, con lo cual ya estamos en el 2 de junio prácticamente, con lo cual, pero esto, vuelvo a insistir, es hoy. Mañana ya veremos. La situación puede cambiar. Sí. Si te parece, seguimos con cuestiones que tienen que ver con el alquiler de viviendas y hay otras que se plantean, por ejemplo, si se podría reducir o suspender el pago en el caso de las viviendas. Me refiero a las personas que tienen esa alquiler que pagar. Vamos a ver, en el alquiler de viviendas está todo ya contemplado en el decreto, como hemos comentado, y entonces se tendría que llegar a un acuerdo entre el inquilino y el arrendador, pero lo establece la ley. Cosa distinta, y que además nos han hecho muchas preguntas, es en los alquileres de locales de negocio. Esa era mi siguiente pregunta, sí. Vale. Bueno, pues ya te contesto las dos. Sí. Mira, en el caso de los contratos de alquileres de negocios no hay nada establecido, no hay nada en ningún decreto, y lo único que hay es la jurisprudencia que nos dice que efectivamente se puede resolver los contratos por causa de fuerza mayor, lo que conocemos por la cláusula rebus sic stantibus de siempre. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo mejor es llegar a un acuerdo con el propietario y tratar de que entre todas las partes, como te he dicho, que están más sensibilizados, pues puedan llegar a un acuerdo. Bueno, pues es importante también llegar a esos acuerdos. Quedan muchas preguntas, pero como vamos a tener diferentes semanas con este espacio, lo vamos a intentar solventar, pero importante también para cerrar un poquito esta cuestión. Comentabas antes que sí que se podrían modificar los plazos de contratos de alquiler de vivienda bajo esa solicitud de inquilino y aceptación del arrendador, evidentemente, pero ¿qué ocurriría, por ejemplo, con los desahucios cuando finalice este estado de alarma? Bueno, pues el tema de los desahucios es un tema un poco complejo. En un principio se podría demostrar, inicialmente se tiene que reiniciar los trámites de desahucio en el juzgado, pero en el momento en que se reinicie, la persona o el inquilino, si demuestra que se encontraba en situación de vulnerabilidad, automáticamente se le va a decretar la suspensión con carácter retroactivo y se le va a dar un periodo máximo de 6 meses para que pueda buscar otra vivienda o demás. O sea que no va a ser el desahucio inmediato a eso. Pero claro, tiene que explicar la situación de vulnerabilidad, como os he explicado, que se encuentre en un ERTE y todas esas cosas. Y entonces ahí el secretario del juzgado pues iniciará los trámites. Bueno, pues yo creo que nos ha solventado muchas dudas. Hay muchas otras, Emilio, yo te lo emplazo para la próxima semana, pero se lo adelanto a los oyentes porque hay muchas dudas sobre deudas hipotecarias, sobre la moratoria, sobre cómo se está gestionando los préstamos también a través del banco, y yo creo que todo ello a nivel económico y lo que tenemos con las entidades financieras lo podemos tratar, si te parece, el próximo jueves, que estarás de nuevo con nosotros.
Perfecto, a vuestra disposición, y espero que haya servido de ayuda a los clientes, a los oyentes. Pues estoy segura de que sí. Emilio Gutiérrez, ya saben, el despacho jurídico Emilio Gutiérrez Gracia. Gracias por acompañarnos hoy en Más de Uno Talavera. Un placer, buena semana. Gracias a vosotros. ¿Tienes dudas sobre las cláusulas de tu hipoteca? ¿Te parecen abusivas las comisiones de tu tarjeta de crédito? ¿Tu empresa ha aplicado un ERTE? Empresario, tu empresa tiene deudas que no puedes asumir. Todas esas dudas te las resolvemos en Emilio Gutiérrez Abogados. Seguimos trabajando para resolver todas tus dudas. Para ello contamos con un equipo de especialistas. Llámanos al 664 00 52 52 o manda un email a clientes@emiliogutierrezabogado.es. Hoy más que nunca estamos cerca de ti. Más de Uno Talavera, Onda Cero.